Ha pasado para mí el tiempo con la bendición de la Virgen de Cotoca. Vente pues a Santa Cruz Sandalio con la Claudina y los chicos. Aquí sano nomás anda uno. Que se vengan los amigos. Campo hay para todos. Y nuestro gobierno, más la ayuda de Estados Unidos, nos respalda. Ahí está mi ejemplo. Tengo mi chaquito con más su choza. No es gran cosa, pero es mío. Con un poquito de diversificación económica, no les ha de ir mal. Es el tiempo en que se piensa en cosechas de algodón, azúcar y arroz. Luego, años después, vendría la soya. Para 1955 se está construyendo a todo vapor el ingenio azucarero de Guavirá, el más importante de los ingenios azucareros del país, que le va a permitir a Santa Cruz un nuevo escenario. Así en atraso estaban las cosas, cuando la Corporación de Fomento había comenzado una obra grande. Listos los cimientos, unos bosques de fierro habían levantado, ladrillo a ladrillo. Los muros habían ido subiendo alto, como pa' catedral. Esto que era la pura selva, es ahora el gran ingenio azucarero de Guavirá. Nada de carretoncitos ni caballitos. Andaribeles y grúas nomás manejan la caña. Estás mirando el jugo y ese ratito mismo se vuelve azúcar, blanquita. Después blanqueando, como Cartavio sale, pero es boliviana. Más patriota te vuelves bien. En el Beni, en tanto, se está desarrollando la ganadería que tiene nuevos mercados, particularmente los mercados de las Minas y La Paz, gracias al desarrollo de la aviación después de la Segunda Guerra Mundial. El espectacular desarrollo de la producción petrolífera permite que Bolivia se convierta en país exportador y que pueda abastecer el consumo interno. Se construye el oleoducto Sica-Sica-Arica, que permite la exportación de gasolina boliviana hacia Chile. Camiri se ha convertido en el centro productor del petróleo boliviano y Santa Cruz en el departamento de mayor desarrollo en ese rubro. La aprobación del Código del Petróleo, llamado Davenport, elimina el 11% de las regalías en favor de los departamentos con un criterio de concentración nacional de los ingresos. Se produce la confrontación entre Santa Cruz y el presidente Siles Suazo, el famoso momento de las luchas cívicas entre 1957 y 58. Allí se destaca la figura de Melchor Pinto Parada, que fuerza al gobierno a que las regalías del 11% que pagaba la GALF fueran directamente al departamento de Santa Cruz. Santa Cruz está viviendo una confrontación entre el liderazgo movimentista de Luis Sandoval Morón y el liderazgo cívico de Melchor Pinto. Pinto Parada tiene un discurso muy claramente favorable a la nación. El líder cívico dice en un inflamado discurso: Santa Cruz, por su historia, su tradición y su sangre, jamás puede ser traidora a la nación, porque Santa Cruz es la nación misma. Tienes la virtud y el perfume de la adoración. En tu cielo azul, las estrellas hablan del amor. La política explícita de la Revolución Nacional, planteada en el Plan de Desarrollo Económico, firmado por Walter Guevara en 1955, se lleva adelante con una inversión muy significativa para ir a la colonización y desarrollo del oriente del país. ¿Quién ha dado más a quién? ¿Se trata de un Estado central que beneficia a Santa Cruz? ¿Se trata de la fuerza y el espíritu de los cruceños que desarrollan y que llevan adelante con su propia iniciativa ese camino? Probablemente la respuesta es un poco de una cosa y otro poco de la otra. Esos esfuerzos de planificación desde el Estado, que siguen con el Plan Decenal de 1961, tienen una figura fundamental, Alfonso Gumucio Reyes. Allí están los caminos de penetración 1 y 4 que derivarían en la carretera nueva entre Cochabamba y Santa Cruz, desarrollo que hizo el gobierno de René Barrientos.
Durante el primer gobierno de Hugo Banzer comienza a darse un desarrollo significativo del Oriente y de Santa Cruz en particular. En 1976, Santa Cruz pasa a ser la segunda ciudad del país, con 250.000 habitantes debajo de los 635.000 de La Paz. Comienza el desarrollo de la infraestructura urbana e inversiones muy significativas en el ámbito agropecuario. Se dan también temas polémicos. Las dictaduras militares van a hacer algunas concesiones graciosas de tierras a algunos sectores de latifundistas que se beneficiaron con ellas. A la par, se hacen créditos del Banco Agrícola que no se pagarían ni se honrarían en su totalidad. Pero no son solo créditos a la agroindustria cruceña, son créditos que benefician también a sectores en el occidente boliviano para otro tipo de emprendimientos y también son manejados de manera irresponsable. Pero a la par se desarrolla una conciencia empresarial con sentido productivo que va a marcar un salto cualitativo muy importante en el desarrollo del país, que tiene en Santa Cruz un nuevo centro. El crecimiento urbano trae necesidades y nacen las cooperativas, la CRE, Saguapac, Cotas, que definen un crecimiento autónomo y privado desde Santa Cruz y para el resto del departamento. Es un ejemplo importante, pero también una preocupación, el control de logias cerradas de ese poder. Desde que en 1971 Oriente Petrolero gana por primera vez el título nacional del fútbol boliviano, el fútbol boliviano está dominado por Santa Cruz. Allí nace Tawichi Aguilera. Del equipo Tawichi. Michael Antelo, Alfredo Vaca, Francisco Taqueo, Armando Delgadillo, Joaquín Ardaya, Berti Vaca, Eugenia Sánchez, Rolly Paniagua. Esos, los integrantes de la fabulosa Academia de Fútbol Tawichi. Esa extraordinaria iniciativa que lleva al fútbol boliviano a los más altos niveles del mundo. Allí están jugadores extraordinarios que llevarían a Bolivia a la clasificación para el Mundial de 1994. Se va Erwin Sánchez, velocísimo. Se va Erwin Sánchez, Sánchez, peligro. Erwin Sánchez, gran jugada. ¡Qué gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo boliviano! Erwin Sánchez. La reapertura democrática coincide con el gran salto de Santa Cruz. Hacia fines de los años 90, el departamento está contribuyendo con más del 25% del Producto Interno Bruto Nacional. Ha comenzado a despegar la producción de soya. Si en 1980 los productos no tradicionales eran menos del 16%, en 1994 superaron largamente el 35% y la soya era ya el producto estrella de exportación. El proceso industrial tiene que ver con el desarrollo del aceite y derivados, un crecimiento muy significativo de la ganadería, un incremento del turismo y un posicionamiento fundamental en el conjunto de la actividad económica del país. En 1990 se produce un hecho histórico, la Marcha Indígena por la Dignidad y el Territorio. Es la primera que habla de asamblea constituyente, pero sobre todo es la recuperación de una identidad que el país había olvidado. Quienes habían sido considerados como ciudadanos de segunda o tercera, que no estaban integrados al país, finalmente aparecen en el escenario nacional. Nosotros hemos de llegar hasta la ciudad de La Paz, porque nosotros como pueblos indígenas tenemos que tener el trato al igual que otros bolivianos de otros sectores de diferentes instituciones y organizaciones. Como producto de ese proceso surge la nueva ley INRA, que reconoce las tierras comunitarias de origen que van a beneficiar sobre todo a los pueblos del oriente y los llanos del país. Si el gobierno del presidente Hugo Banzer había tenido 11 ministros cruceños a lo largo de 7 años, en el tiempo de la reapertura democrática y hasta 1999, casi 40 ministros cruceños van a formar parte del gobierno nacional. La influencia de Santa Cruz se hace ver también en el diseño de políticas nacionales de mediano y largo plazo. La mayor parte de esos ministros ocupan carteras en el área económica y de desarrollo.
El proceso de capitalización iniciado en 1993 permite una exploración intensiva de las reservas de gas natural boliviano para dar lugar al gran momento del boom gasífero, cuando se descubren 53 trillones de pies cúbicos de gas, generando una nueva expectativa de desarrollo para el sur, el departamento de Tarija y particularmente el Gran Chaco. Si Santa Cruz se ha convertido al final de los años 90 en la gran locomotora de la economía boliviana, Beni y Pando son todavía expectativa. El desarrollo de la ganadería y de la castaña como principales productos para la economía de ambos departamentos no es aún suficiente para su despegue. Los años de democracia permiten un avance fundamental en el ámbito de la infraestructura. Lo que no se había hecho en medio siglo se realizó en menos de 20 años. Se termina el asfalto desde el oriente hasta el occidente, la carretera desde Santa Cruz hasta La Paz, pero fundamentalmente la carretera de exportación por Tambo Quemado. Se vincula Santa Cruz con Yacuiba y la Argentina. Se hace la carretera asfaltada entre Santa Cruz y Trinidad. Se comienzan los contratos para desarrollar la carretera asfaltada entre Santa Cruz, Puerto Suárez y el Brasil. El último censo del siglo XX en Bolivia, el de 1992, establece que Bolivia tiene 6.420.000 habitantes. De ellos, 1.969.000 están en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, el 31% del total. El 69% restante vive en el altiplano y valles. Hay un cambio muy importante en relación a 1900. Hay un crecimiento demográfico que define un crecimiento económico fundamental. En 1992, Santa Cruz tenía 697.000 habitantes con uno de los crecimientos demográficos más altos del país. La Paz y el Alto marcaban el primer núcleo urbano de Bolivia. La polémica entre el Estado central y la Bolivia andina y los orientes está comenzando a cerrarse. Hay un desplazamiento de intereses y de influencias que cambiará el escenario político. Incluso la propia visión de la Bolivia unitaria tiene una nueva palabra que comienza a vislumbrarse. Se llama autonomía. Pero ya en el censo del 2001, Santa Cruz tiene 2.030.000 habitantes y la capital, Santa Cruz de la Sierra, 1.587.000. Estamos hablando de que casi el 50% de la población se ha trasladado a vivir a los llanos de Bolivia. El proceso autonómico cobrará fuerza sobre todo en el comienzo del siglo XXI. La demanda de autonomía será parte de la gran polémica y el gran debate antes de la Constitución de 2009. Para entonces, las autonomías son parte de este Estado plurinacional que define un nuevo futuro para el país. El siglo XXI va a dar una respuesta radicalmente distinta a los orientes de Bolivia y su relación con el occidente cambiará también lo que fue una Bolivia andina por una Bolivia integrada y articulada de cara al futuro. Comencé diciendo que íbamos a hacer el seguimiento de un proceso fascinante. Ojalá que hayamos podido reflejar todo lo que ello implicó, todos los esfuerzos individuales y colectivos que trabajaron en la traducción del país que llegó al final del siglo XX para encarar los desafíos de transformación del siglo XXI con un oriente que en realidad son varios orientes, con una región que toma un liderazgo y que establece una nueva visión y por supuesto un nuevo equilibrio que es un espacio geopolítico distinto y que puede ser potencialmente el camino hacia el enriquecimiento del país. La comprensión de que somos una totalidad, la comprensión de que ser diversos y distintos nos enriquece, no nos empobrece. La certeza de que podemos perfeccionar jurídicamente el Estado boliviano para hacer que esos espacios que están alejados o separados o poco vinculados
puedan tener su propia administración, su propio manejo, su propia capacidad de decisión. No fue sin duda fácil, no lo es hoy, pero no cabe tampoco la menor duda de que es perfectamente posible la toma mutua de conciencia y la visión de una construcción común, colectiva, equilibrada y sobre todo solidaria. Si logramos encontrar en la palabra solidaridad, si logramos encontrar en la palabra de nación, no entendida como centralismo secante, sino como la expresión de diversidades que van sumadas una a la otra, construyendo una totalidad mejor, encaminaremos adecuadamente ese grande camino del siglo XXI para Bolivia. Bolivia ha tenido a lo largo de su historia figuras relevantes, pero también las ha tenido muy relevantes. Piensen ustedes en Andrés de Santa Cruz, en Víctor Paz Estenssoro, en Juan Lechín. Una de ellas, de la que se habla poco, que se ha querido más bien olvidar, que ha sido eje de la polémica, que ha sido satanizado particularmente después de la Revolución de 1952, es Simón I. Patiño, el llamado Rey del Estaño. Pero ¿quién fue realmente Simón Patiño? ¿Fue este hombre el que refleja Guedes, la biografía que elogia a Patiño como un gran industrial, como un hombre que amó profundamente a Bolivia? ¿Fue este el de la novela de Augusto Céspedes, El Chueco, Metal del Diablo? Céspedes que lo llama Omonte y que lo convierte en un verdadero demonio, enemigo de su país y un hombre ávido de riquezas. Intentaremos en este programa desentrañar al verdadero Rey del Estaño, al verdadero boliviano, transnacional, hombre de negocios, padre de familia que fue Simón Patiño. De entre los muchos recursos naturales con los que nos ha bendito la tierra y Dios, sin ninguna duda, los vinculados a la minería son los que generaron nuestra personalidad como nación hasta bien avanzado el siglo XX. La plata y el estaño son los dos grandes minerales que protagonizan la secuencia histórica de la época colonial y la época republicana. Patiño tuvo mucho que ver con ello, pero veamos un poco cuáles fueron los elementos que explican ese desarrollo minero del país. De octubre de 1952, fecha magna en la historia de Bolivia, de América y del mundo entero, en el campo María Barzola, y como un desagravio por tantas masacres, se firma el decreto de nacionalización de las minas bolivianas. De esta manera se enfrentó el Estado boliviano a la llamada rosca minera. La decisión de Víctor Paz Estenssoro de nacionalizar todas las propiedades mineras de la llamada rosca, integrada por Simón Patiño, Mauricio Jóschil y Carlos Víctor Aramayo, marcaba el comienzo de una nueva etapa en la historia de Bolivia. La confrontación, sin duda, tuvo mayor significación en la figura de Simón Patiño, que en 1925 había sido reputado por el New York Times como uno de los 10 hombres más ricos del planeta.
Una fortuna que en valores de hoy podría cuantificarse en alrededor de 3.500 millones de dólares. Bolivia nació como república en función de la minería. No es gratuito que en el centro del escudo patrio esté el Cerro Rico de Potosí, la montaña de plata más grande del planeta. Por eso, en 1556 se creó la Audiencia de Charcas. Los españoles supieron que era importante generar una autonomía jurídica para la administración de esa gigantesca riqueza. Durante 3 siglos, el Imperio español se alimentó de la plata de Potosí. Carlos V y Felipe II financiaron gran parte de sus campañas de contrarreforma en la Europa central, así como el sostén de su propio imperio colonial de América. La minería fue el centro de acción de la historia del país. La minería marcó que Potosí se convirtiera en una de las 5 ciudades más grandes del mundo y que en 1611 tuviese más de 150.000 habitantes, una población parecida a Londres de entonces. En 1825, después de 16 años de sangre y de esfuerzo para conseguir la independencia, el país nacía exhausto económicamente, con más de 10.000 minas que habían sido abandonadas y con un funcionamiento precario de pocas de ellas. Tardó varias décadas en recuperarse cuando surgen los varones de la plata. Es el caso de Narciso Campero, de Gregorio Pacheco y sobre todo Aniceto Arce. Las grandes minas de plata estaban alimentando parte de la economía del país. Entre 1860 y 1880, Huanchaca se convierte en el punto de referencia más importante de la producción minera de la plata. Eso le da sentido al nacimiento del ferrocarril. El presidente Arce hace confluir sus intereses con los intereses de la patria y construye el primer ferrocarril que vincula a Bolivia con el mundo, Antofagasta-Oruro. La explotación minera, que en la primera mitad del siglo XIX había mantenido los elementos técnicos de la colonia, comienza a transformarse en un proceso de modernización. Sin duda, el ferrocarril es la punta de lanza de ese camino. Pero hay también una nueva visión de lo que deben ser las inversiones, tanto privadas nacionales como extranjeras. Comienza a entrar el capital chileno en varias minas que producen plata en la segunda mitad del siglo. El desarrollo tecnológico logra mayor eficiencia, mayor producción. El precio de la plata, que se había mantenido estable hasta 1865, comienza a descender. Primero, por el descubrimiento de riquísimos yacimientos argentíferos en California. Luego, por la adopción en Alemania del marco único de oro, con lanzamiento al mercado de sus marcos de plata como simple metal. La disminución de la demanda en los países del Oriente y el uso creciente del papel moneda, además de otros factores, generan una caída en picada del precio de la plata. Pero Bolivia tuvo siempre suerte en lo que hace a sus recursos naturales. Cuando terminaba un ciclo, comenzaba otro. Y así como terminó el ciclo de la plata, comenzó el ciclo del estaño. Los recursos naturales han sido siempre una paradoja en Bolivia. Por un lado, la bendición de contar con ellos en cantidades significativas. Por otro lado, la realidad de que los beneficios de esos recursos no han logrado que el país salga de la pobreza, encuentre el desarrollo y sobre todo consiga bienestar para sus ciudadanos. A la vez, hubiese sido imposible pensar en el crecimiento del país y en el mantenimiento del Tesoro General de la Nación sin esos ingresos, aunque fueran en cantidades muy disminuidas al Estado Nacional. La producción de estaño había sido significativa en el mundo a partir del siglo XVIII. El principal productor fue la Gran Bretaña. Luego se sumaron las Indias Orientales, hoy Indonesia, Malaya, hoy Malasia, Australia y otros pocos países. Nunca fue un núcleo de producción masiva en muchas naciones del mundo. De pronto se produce una violenta curva ascendente. ¿Qué explica que el estaño se convirtiera en un metal estratégico importante en la producción y en la industria del mundo? Dos razones fundamentales. El invento de la hojalata, que permitió la producción de miles y miles de toneladas de latas de conserva, creando una nueva dimensión en la conservación a largo plazo de los alimentos. El origen, las grandes guerras del siglo XIX. La segunda razón,
el desarrollo explosivo de la industria del automóvil que necesitaba al estaño como parte esencial de sus aleaciones. ¿Pero qué es el estaño? Un mineral noble cuyo estado más común es el bióxido de casiterita, metal pesado que se funde a 232 grados centígrados y hierve a 2270. Tiene uno de los más amplios márgenes de estado líquido. Es fusible y estable al aire y al agua. Resiste la corrosión y la acción de ácidos orgánicos. No es tóxico y es insípido. Puede ser blando y maleable. Ya se conocía hace más de 2000 años antes de Cristo en lo que hoy es el territorio de Irak. Además de la hojalata y los automóviles, el estaño es un componente de soldaduras. En aleación se usa para bloques de motores, metales para usos hoy espaciales, tuberías, cerámica, barnices, pinturas, peltre, campanas, tubos de órganos, revestimientos diversos, revestimiento en láminas continuas de vidrio. Es en suma un metal con muchos usos que tuvo sobre todo en la primera mitad del siglo XX un papel estelar en el desarrollo de la industria mundial. Pero no en vano se conoció a este metal como Diabolus Metallorum, metal del diablo. En Bolivia el estaño fue mucho más que simplemente un mineral. Tuvo que ver con la política, con la economía, con el destino de la propia nación. La economía de la plata, desplazada por la crisis, es sustituida por la economía del estaño, lo que permite que los conservadores sean sustituidos por los liberales. Pero no fue en paz ni por la vía electoral. Fue por la vía de la confrontación y de la guerra. La guerra civil entre bolivianos, norte contra sur, en 1898 y 99, marca precisamente la importancia crucial que el estaño tuvo para que el primer presidente liberal fuese José Manuel Pando, llevado al poder por los indios aymaras que fueron luego desplazados por quienes serían los grandes terratenientes del altiplano y de los valles. El estaño jugó allí un papel preponderante. La coincidencia se da también en ese año, el comienzo del siglo XX, 1900, cuando se descubre la veta más rica del mundo en dos cerros que se harían famosos, Yayagua y Espíritu Santo. Entre 1860 y 1910, Bolivia vivió fundamentalmente de tres rubros. El tributo indígena, por momentos casi el 50% de los ingresos del erario nacional. Otra paradoja. La sociedad oligárquica que quería construir una nación prescindiendo de los indígenas vivía en gran medida de ellos. Otro ingreso muy importante, el de la goma, que tuvo su momento estelar en la primera década del siglo XX. Allí está la figura de Nicolás Suárez y, por supuesto, la minería. Pero la maldición del estaño significó un país básicamente monoproductor. Los grandes mineros se olvidaron del concepto de diversificación económica. Entre 1900 y 1952, y aún años después, Bolivia sería fundamentalmente un país minero y esencialmente un país estañífero. Esto marcó terribles limitaciones en el crecimiento y el desarrollo de la patria. Los varones del estaño prefirieron el control remoto, el manejo detrás de bambalinas de la política del país. Ni Patiño, ni Aramayo, por supuesto, Hochschild, no ocuparon cargos relevantes en la política del país y menos la presidencia de la República. Pero sin ninguna duda, el superestado minero manejó la política y la economía del país entre el 900 y el 952. Entre 1850 y 1900, la producción mundial de estaño sube de 18.000 a 82.000 toneladas. Es todavía una producción pequeña en relación a lo que vendría. Pero Bolivia entonces era insignificante en el contexto mundial de los productores. Entre 1850 y 1900, el país exportaba entre 3.000 y 9.000 toneladas de estaño. Sería a partir del increíble descubrimiento de la Salvadora que el país da el salto gigantesco y se convierte en el segundo productor mundial de estaño. Este cambio dramático se liga con la figura de Simón Patiño. Para encontrarlo, tenemos que ir hasta Santibáñez, en el departamento de Cochabamba. En el año del Señor de 1860, a los 2 días del mes de junio, el teniente de cura de este beneficio de Nuestra Señora de las Nieves de Caraza bautizó solemnemente, puso óleo y crisma a un niño del día, hijo natural de don Julián Abasto y de doña María Patiño. Se le puso el nombre de Simón.
tocó a Roberto Querejasu descubrir el acta de bautismo en el propio Santibáñez, en lo que entonces se llamaba Caraza, el acta de bautismo de Simón Patiño, que termina con varias de las preguntas, de los mitos e incluso de los inventos sobre su origen. Pero vamos a encontrar en Patiño algo más que simplemente el misterio de una infancia poco conocida. Vamos a encontrar la naturaleza del personaje, nacido en el corazón mismo de Bolivia, en Cochabamba. ¿Cómo pudo ese humilde boliviano nacido en Santibáñez convertirse en uno de los 10 hombres más ricos del mundo? ¿Cómo pudo construir un imperio? ¿Cómo pudo trascender el escenario geográfico de Bolivia y conquistar el mundo entero? ¿Cómo pudo tener inversiones en América del Sur, en América del Norte, en Europa, en África y en Asia? ¿Cómo pudo ser el único boliviano en toda nuestra historia que estuvo lado a lado con los más grandes empresarios del planeta, construyendo una transnacional que le generó también profundo dolor a Bolivia, que no pudo resolver o no quiso resolver el camino de solucionar la pobreza nacional? ¿Cómo se explica esa paradoja? Es lo que intentaremos desentrañar en estos próximos minutos. Nadie, ni el más optimista de los fantaseadores, habría podido imaginar siquiera que la criatura que venía a este mundo en un minúsculo villorrio de uno de los valles de Cochabamba, Santibáñez, que nacía con las mayúsculas desventajas de la bastardía, la pobreza y la humildad de su hogar, iba a ser con el correr del tiempo, sin ayuda de nadie, por su solo esfuerzo, el hombre más rico de su patria, poseedor de una colosal fortuna comparable a la de los magnates mundiales Ford, Rockefeller, Sájarov y Astor. Dueño de empresas mineras, fundiciones, palacios, un banco, representante plenipotenciario de Bolivia en la Corte de Madrid y ante el gobierno de Francia, y que él mismo recibiría de la prensa internacional el título de Rey del Estaño. Hasta el viento agoniza. Si los biógrafos apologistas dicen, como Guedes y Carrasco, que Patiño era hijo de un hidalgo español y de una familia bien acomodada de Cochabamba, Querejasu y Albarracín demuestran lo contrario. Patiño fue hijo natural, y sin duda, ese hecho le debiera dar más mérito porque nació de la nada y construyó una fortuna a puño. De su infancia y primera adolescencia cochabambina, poco se sabe. Su primer trabajo fue como vendedor en Oruro en un pequeño negocio de importación propiedad de Cincinato Virreira. 2 años después, llamado como muchos otros bolivianos por el éxito de La Plata, se traslada a la mina de Aniceto Arce, Huanchaca, y allí trabaja por algunos años, probablemente como laborero. Poco se sabe de ese tiempo, pero es importante porque es su primer contacto con la minería que sellaría su destino. El 1 de mayo de 1889 se casa por poder con Albina Rodríguez Ocampo. Tuvieron 7 hijos. 2 murieron en su primera infancia. El mayor, René, que murió en 1976, tuvo una enfermedad de niño que le impidió continuar un desarrollo mental normal y estuvo recluido durante mucho tiempo en un palacio en Portugal. Antenor, que fue el heredero directo de la fortuna, de la administración de lo que fueron sus riquezas y sus minas cuando él murió. Se casó en primer matrimonio con la duquesa Cristina de Borbón y luego con Beatriz Rivera. Murió en 1981. Graciela, casada con Jorge Ortiz Linares. Un día mi madre dijo que quería casarse y mi padre fue aceptado por don Simón porque era boliviano, se conocía la familia. Eso rompió el hielo porque mi madre se casó en el año 26 y después, pocos años después, se casó Antenor, Elena y más tarde Luzmila. Como muchos de los habitantes de Oruro, el acontecimiento más significativo que le toca vivir a Simón Patiño es la llegada del ferrocarril a la plaza principal de Oruro. Es 1892. Allí está el gestor del ferrocarril, el presidente Aniceto Arce.
La historia minera de Patiño tiene que conectarse con un lejano año 1556. Salía de España al mando del adelantado Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Juan del Valle, uno de los tantos conquistadores que llegaron a América en busca de fortuna. En 1564, del Valle apareció en las serranías de Charcas, llegó a las tierras de Chayanta y creyó encontrar plata en el cerro Orco Intijaljata. Bautizó al cerro con el nombre de Espíritu Santo, Orco Espíritu Santo. Sin embargo, nunca encontró el metal preciado. Desengañado, abandonó la excavación y desapareció para siempre. Pero el nombre de Juan del Valle permaneció como el nombre de la bocamina donde encontraría la fortuna más grande Simón Patiño. En 1894, Sergio Oporto compra la mina La Salvadora, lo que hoy es un CIA. El 26 de agosto de ese año, Patiño y Oporto forman una sociedad para explotar en partes iguales La Salvadora. Patiño, todavía empleado de Frique, aporta 15.000 pesos equivalentes a $6.000 de hoy. No adivinaba el gigantesco significado de una inversión que parecía minúscula y que iba a cambiar su vida y la de Bolivia. Entre 1895 y 97, Oporto está en La Salvadora y Patiño maneja la parte administrativa en Oruro. Las cosas no van bien. Finalmente Patiño se cansa y le ofrece comprarle su parte a Oporto. Este descansa porque cree que la mina no tiene futuro y le vende la totalidad de la propiedad. Esa decisión de vida lleva al Nobel minero a dejar para siempre la casa Frique de la que había obtenido un préstamo para comprar la parte de la mina. Cuando llega a La Salvadora, el inventario no podía ser más pobre. 3 paquetes de cigarrillos, 3 de dinamita, un quintal de pólvora, 2 de guías, 2 de carbón, un tambor de coca, 4 martillos, tela de alambre, 2 carretillas, 4 lampas. Así comenzó una aventura que parecía no llegar a un final feliz. Los 2 cerros más importantes del estaño boliviano de la primera mitad del siglo eran el Espíritu Santo y Yayagua. En esa zona, entre lo que hoy es Uncía, Catavi, siglo XX y la propia población de Yayagua, habían varias propiedades mineras importantes. La propiedad más pequeña, en la cumbre misma del Espíritu Santo, La Salvadora, apenas 4 hectáreas. Para 1899 Patiño está desesperado. Las cosas van tan mal que tiene que escaparse porque no puede pagarle a los obreros y tiene que volver subrepticiamente para intentar resolver las cosas. Su esposa Albina toma una decisión dramática. Pero ella hace todo por él, vendió sus joyas al principio para darle dinero, más dinero para las minas. Y se traslada con sus hijos a vivir en La Salvadora y a acompañar a Patiño en la aventura. Son años dramáticos para el país. La guerra federal ha estallado. La suerte está echada y en abril de ese año los liberales derrotan a los conservadores y La Paz toma el poder de la nación. Poco después, Pando inaugura 20 años de gobiernos del liberalismo. Despunta el nuevo siglo. Es 1900. Cierto día en que los esposos Patiño están ocupados en la merienda, oyen que el capataz Menéndez viene corriendo hacia ellos dando grandes voces. «Don Simón, venga a ver lo que hemos encontrado. Debe ser plata pura. Es una veta ancha». Al escuchar la palabra plata, Patiño se estruja de angustia. ¿Quién sabe si era la veta que Juan del Valle buscó 3 siglos antes? No podía ser plata, tenía que ser estaño. Patiño ingresó al socavón con mano temblorosa, llevando la pequeña lámpara que alumbraba el camino. Llega exhausto de emoción al paraje donde sus peones Muruchi, González, Miranda y Trías están sentados de cuclillas masticando coca al lado de los pedazos de roca desprendidos con la dinamita. Inmediatamente lleva las muestras a la oficina de Penny y Duncan en Huanuni. Quiere saber qué contenido tiene ese concentrado. El resultado es extraordinario. Las 3 muestras dan 58%, 56% y 47% de estaño puro. Patiño ha encontrado la veta de estaño más rica del mundo. A partir de ese momento, las cosas comienzan a desarrollarse con la rapidez de una espiral increíble. En menos de 5 años, Patiño pasa de ser un modesto laborero minero, propietario de unas pequeñas hectáreas en la cumbre de un cerro desolado,
en uno de los más ricos hombres del país. Comienza simultáneamente un largo camino de pleitos con Artigue, con Pastor Sáenz, con Bebin. Empieza Patiño a buscar la compra de las propiedades que están próximas al cerro y logra hacerse con las minas de Minchín y con las minas de Bebin. Pero Pastor Sáenz decide venderle la propiedad de Yayagua a una compañía minera chilena. Los chilenos tienen en ese momento una presencia fundamental en la minería del estaño del país. Hacia 1901, el francés Artigue, que tiene el pleito más fuerte con Patiño, decide tomar la mina. Un grupo de hombres a caballo sube la montaña. Artigue ataca a Patiño, que se defiende con unos pocos rifles y una barricada. Finalmente, logra desalojar a los invasores y controla totalmente la mina. En el periodo 1901-1903, las utilidades de la Salvadora superan los 5 millones de dólares, una verdadera fortuna para esa época. En 1903 se instala en Oruro, calle Soria Galvarro 1263. Es, sin duda, la casa más lujosa y mejor puesta de toda la ciudad de Oruro y una de las más lujosas de todo el país. Por esos años comienza las exportaciones vía Antofagasta. Le vende primero mineral a Aramayo, que tiene su empresa en Londres. Comienza a modernizarse con un andarivel, una maestranza, teléfono, bombas de extracción de agua, instala motores diésel. El transporte hasta el ferrocarril lo hace en mulas y en llamas. Se preocupa por el robo de minerales, que es ya muy frecuente. La población más cercana a La Salvadora es Uncía, que se convertiría en su centro de operaciones. De allí a Chayapata, la punta de rieles, hace un trayecto a lomo de mula y llama de 65 kilómetros. Por eso, junto con Pastor Sáenz, construye un camino en esa ruta para facilitar el transporte y hacerlo por carreta. Pero Patiño sabe que eso es simplemente un paliativo. Siguiendo el ejemplo de Arce, decide construir un ferrocarril que le permita hacer más eficiente su exportación. De ese modo, en 1921, inaugura el ferrocarril Machacamarca-Uncía, 65 kilómetros que le han costado 5 millones de dólares. Por allí pasarían algunos de los autocarriles más célebres de la historia. El Al Capone, por ejemplo. Importa locomotoras y coloca un conjunto de vagones especializados para el transporte de mineral en todas las variantes que tiene una mina altamente desarrollada. El primer ingenio que construye es el de Miraflores. Entre 1900 y 1910, Bolivia está exportando entre 9.000 y 23.000 toneladas. Es un salto gigantesco y en ello han contribuido fundamentalmente La Salvadora y Yayagua. Los gobiernos liberales deciden ser absolutamente abiertos y favorables al desarrollo de la minería privada, tanto los capitales chilenos como los capitales bolivianos. Patiño tiene una relación extraordinaria con el presidente Montes, y varios de sus funcionarios más importantes, senadores, diputados, ministros de Estado, están directa o indirectamente vinculados con el patiñismo. Son administradores de sus intereses y son defensores fervientes en la política de lo que tiene que ver con el desarrollo de la minería. La fortuna del que sería rey del estaño va a construirse sobre la producción y exportación de minerales, pero fundamentalmente en torno a créditos que va tomando de diversos bancos, sobre todo el anglo-sudamericano. En un determinado momento decide hacer su propio banco, el Banco Mercantil, que en 1906 tiene un capital significativo más importante que el conjunto de los bancos bolivianos existentes hasta entonces. En solo 10 años, Patiño ha multiplicado centenares de veces el capital inicial con el que compró la mina a Oporto. En solo 10 años, Patiño se da cuenta que el escenario de Bolivia comienza a quedarle pequeño. Y si está pensando hacer negocios dentro de las relaciones de producción de tipo capitalista, a él no le queda otro camino que crecer o perecer. Y no podía ya crecer en Bolivia. Bolivia le quedaba chiquita. En 1909 viaja por primera vez a Europa.
sería un camino que lo llevaría a residir permanentemente fuera de Bolivia. Su primera inversión europea la hace en la fundidora alemana Zinnwerke Wilhelmsburg. La más importante en Bolivia es la mina de Huanuni. ¿Qué es lo que le está dando la minería en esos años al Estado boliviano? Solo el 3% sobre el total de las exportaciones de la minería. La relación entre las gigantescas utilidades de los grandes productores de minas y el Estado boliviano es ciertamente desproporcionada y no va a cambiar significativamente a lo largo de más de 30 años. Para 1916, Patiño está ya comenzando a integrarse en la economía internacional del estaño más allá de la producción, al comprar acciones de la Williams Harvey, la más importante fundidora de mineral de estaño en el mundo. En ese año compra una lujosa residencia en París, en la avenida Foch. El 85% del estaño boliviano entonces se está exportando a Inglaterra. Cuando en 1920 es nombrado ministro plenipotenciario de Bolivia en España y en Francia, ha comprado una casa de verano cerca de Niza, el castillo Balros en Biarritz, una mansión de altura junto a unos peñascos en Portugal, y es ya amigo del rey depuesto de España, Alfonso XIII. Pero el país de los obreros está despertando. Los primeros sindicatos y organizaciones locales en las ciudades pasan luego a convertirse en sindicatos en las minas, y las primeras organizadas son las de Patiño. El primer conflicto se da en 1918. La máquina perforadora con aire comprimido, los explosivos, el nitrato de amonio, etcétera, etcétera, van a causar estragos en el organismo de los trabajadores. Y es en el gobierno de Saavedra, antipatiñista, pero no necesariamente antigrandes mineros, que se produce la primera gran masacre, la masacre de Uncía. Pero antes del salto a la transnacionalización, Patiño tiene una obsesión. Su actitud personal antichilena es permanente, y lo que él quiere es desalojar a los chilenos de Yayagua, no solamente por razones patrióticas, sino por supuesto por razones de interés económico. Yayagua es una mina casi tan importante como la Salvadora, y él necesita integrar ese complejo. Durante 8 años compra acciones por interpósitas empresas. Usa a ingleses y norteamericanos que poco a poco van comprando parte de Yayagua. Los chilenos no sospechan nada, hasta que un día de marzo de 1924 desembarca en Valparaíso Simón Patiño con su hijo Antenor. Se presenta en la reunión de directorio de la empresa minera en Santiago de Chile y comunica oficialmente que es el propietario mayoritario de la mina Yayagua. Los empresarios chilenos quedan fríos, pero no tienen más remedio que aceptar la realidad. Al día siguiente se acerca a la Bolsa de Valores de Santiago y allí grita ¡Viva Bolivia! Y todos, chilenos y no chilenos, tienen que corear el nombre del país. No está nacionalizando nada, está internacionalizando el capital boliviano. Era el último paso que necesitaba para dar el gran salto. El 5 de julio de 1924, en Delaware, Estados Unidos, crea la Patiño Mines and Enterprises Consolidated Incorporated, con un capital de $50 millones. Entre 1925 y 1930, Patiño consolida su reputación del rey del estaño. Crea la London Tin Corporation, luego la Asociación de Industriales Mineros de Bolivia, que incluye a los grandes productores, Aramayo, Hochschild y la minería mediana. En 1929 cierra el círculo con la creación de la Consolidated Tin Smelters, que es una reunión de las grandes fundidoras de estaño del mundo, presididas por la Williams Harvey, que están fundiendo 85.000 toneladas de estaño, el 40% del estaño fundido en todo el mundo. Ha comprado en Bolivia las minas de Araca, Yoploca, Colabi, Galofa y Canutillos. Es ya un verdadero emperador del estaño en el mundo entero, con intereses no solamente en Europa, América, también en Asia y África. Tiene mucho que ver con la minería de Malasia, que es el primer productor del mundo de estaño. Dice que los capitales extranjeros grandes
van a los países del tercer mundo para ser invertidos. Acá en este fenómeno, Patiño, el capital sale de la Salvadora, de Yayagua, de Bolivia, y es invertido en el Asia, en Europa, en el África. Y por tanto esa fortuna, yo creo que le debe mucho a Bolivia. El capital de la Patiño Mines supera varias veces el presupuesto anual del Tesoro General de la Nación Boliviana de esos años. En 1929, la producción mundial de estaño llega a 192.000 toneladas, el doble de las 86.000 que habían en 1900. Es el momento estelar, o parece serlo. Pero en octubre de ese año se produce el famoso crack de la Bolsa de Nueva York. Una situación económica que tendría consecuencias devastadoras sobre la economía mundial y en particular sobre la economía de la minería del estaño y de Bolivia. 1931, 32 y 33 son los peores años en la producción minera del estaño en la historia del país antes de la crisis de 1985. Es justamente el tiempo en que Bolivia está en guerra con el Paraguay. Es una situación difícil que exige a Bolivia un esfuerzo gigantesco. Podría pensarse que los varones del estaño respondieron adecuadamente en la guerra. Créditos por casi 13 millones de libras esterlinas. El propio Patiño va a donar 2 aviones de transporte para Bolivia y su ejército. Pero hay que recordar que, en cambio, los productores siguen pagando un impuesto ridículo en función de sus exportaciones y en comparación con sus utilidades. La situación es tan grave que es necesaria una medida de emergencia. Patiño es iniciador del Consejo Internacional del Estaño para superar el crack del 29. El objetivo, cuotas de producción, de modo que cada país no puede sobrepasar un nivel y así evitar que una sobreoferta baje los precios de manera dramática. El Consejo Internacional logra estabilizar los precios y Bolivia es uno de los países más favorecidos porque tiene los más altos costos de producción en comparación con el estaño aluvional de Malasia e Indonesia. Pero ¿quiénes son los otros 2 varones del estaño? Aramayo, con una larga tradición en la minería, iniciada por José Avelino en Tupiza en la primera mitad del siglo XIX. Los Aramayo, con Félix Avelino, se convierten en una potencia al principio del siglo, instalados ya en Londres en el tráfico e intercambio de minerales desde Bolivia. Carlos Víctor Aramayo va a tener propiedades que nacieron en el Real Socavón de Potosí, tiene minas en Chorolque, en Caracoles, en Tijuani, y explota además del estaño el bismuto como un producto principal. En cambio, Mauricio Hochschild no es boliviano. Ha nacido en Biblis, Alemania, es de origen judío, ingeniero de minas graduado en Freiberg y doctor en economía. Llega a Bolivia y comienza como rescatista de pequeña escala para convertirse en un gran minero en pocos años. Es dueño de la Unificada de Potosí, entra en Huanchaca, tiene minas en Oruro, en Vinto, en Morococala, en Colquiri. En poco tiempo va a convertirse en una figura fundamental. Cuando en la segunda mitad de los años 30 Bolivia está produciendo entre 25 y 29.000 toneladas de estaño, las cuotas de exportación dan una idea del tamaño de cada empresa. A Patiño le corresponde en 1940 18.000 toneladas, el 48%. A Hochschild, 9.000, el 21%. A Aramayo, casi 3.000, el 7%. A la minería mediana, 4.600, el 13%. Y a la minería pequeña, 2.700, el 11%. Si bien Bolivia es un país fundamentalmente estañífero, no hay que olvidar que está exportando también bismuto, tungsteno, wolfram y antimonio, entre otros minerales. Si los gobiernos liberales habían sido francamente pro-patiñistas, hasta Gutiérrez Guerra, que empieza a cuestionar la riqueza que están sacando los grandes mineros, Saavedra va a enfrentarse a Patiño. Ante la postura hostil del presidente, por primera vez en su vida Patiño interviene directamente en política. Se reúne en Oruro con la oposición e intenta un acuerdo con Saavedra. El objetivo es colocar a este en una situación difícil, pero el caudillo es poderoso y derrota ese esfuerzo. La iniciativa de Patiño fracasa. Con Siles las cosas no irían mejor. Hay quien dice
que el propio Patiño tuvo que ver en el derrocamiento del presidente. El nuevo presidente de Bolivia, Carlos Blanco Galindo, viene de trabajar como gerente de la empresa de luz y fuerza de Cochabamba, propiedad del propio Patiño. Son las primeras confrontaciones entre nacionalismo y la gran empresa. Siles es el creador del grupo nacionalista que sería el germen de un movimiento que terminaría en la nacionalización de 1952. El país herido tras la guerra del Chaco tiene que encontrar un camino, y el camino va a ser el nacionalismo revolucionario. Los primeros escarceos con esta línea los dan Toro y Bush, fundamentalmente el joven presidente, que curiosamente tiene una buena relación epistolar con Patiño. Pero es Bush el que va a determinar la obligatoriedad de la entrega del 100% de las divisas por exportación a los grandes mineros, lo que genera una grave confrontación. La obligatoriedad de depositar las divisas en el Banco Central de Bolivia, que es una medida de Bush, va a afectar una pequeña parte del imperio Patiño, la que está en Bolivia. Pero eso nada tiene que ver con el otro gran imperio que está en el mundo. En un momento dramático, en el gabinete, Bush pide la pena de muerte para Hochschild, que es el más crítico para la medida tomada por el gobierno. El gabinete le implora perdón y finalmente el presidente Bush decide ser flexible y perdonar a Hochschild. Germán Bush se suicida en agosto de 1939, en medio de las brumas y la oscuridad sobre cuáles fueron las razones que lo motivaron a tomar esa decisión. Pero ¿qué pasa con un país que fundamentalmente vive de la producción minera? ¿Por qué no tiene fundiciones en su propio territorio? ¿Por qué Patiño, Hochschild o Aramayo, pero fundamentalmente Patiño, no deciden ir a una fundición en territorio del país? Hay muchos argumentos. El problema de la altura, la falta de tecnología, la distancia con los centros de exportación, pero ningún argumento es contundente. Ya habían fundiciones, la de Peró, la de Mariano Peró, y eso está desmintiendo todo el argumento que tiene Patiño. Acá, en el fondo, lo que se está discutiendo no es si se puede o no fundir. A Patiño lo que le interesa es el valor agregado que genera la fundición. El valor agregado generado en Bolivia tendría que dejar algo en Bolivia. No, pero a él le interesa que ese valor agregado vaya a generar otras fortunas más allá de nuestras fronteras. La realidad es que Patiño tiene el control mayoritario sobre el proceso de fundiciones fundamentalmente en Inglaterra. Él no tiene ninguna razón económica para llevar una fundición a Bolivia. Recién en 1970, tras el contrato firmado por Obando, Torres inauguraría una fundición de estaño. Era ya demasiado tarde, se había perdido mucho tiempo y muchos millones de dólares en el esfuerzo. Patiño, tras un incidente de salud en 1923, radica definitivamente fuera de Bolivia. Primero en París, la ciudad en la que habita más tiempo, en una gran residencia en los Campos Elíseos. Siempre venía con mi abuela y los domingos fuimos siempre, cuando ya éramos un poco más grandes, 7, 8 años, a comer con ellos a mediodía, a almorzar, en su gran casa que estaba a 50 metros de la que tocaba a nosotros. Cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, se distancia de Alemania y prefiere trasladarse a los Estados Unidos. Allí viviría durante muchos años en el Waldorf Astoria. Es un hombre ya mayor, supera ya los 80 años de edad. Tiene un carácter fuerte, una intuición extraordinaria. Es a través de su intuición que se han encontrado las más importantes vetas y desarrollado mejor la tecnología de ingenios extraordinarios como el de Katabi. Patiño es un hombre que quiere controlar todo al milímetro. Exige correspondencia diaria a quienes están gerentando sus minas en Bolivia. Mi abuelo ha exigido siempre toda la vida que se habla español en su casa. Y a los invitados todo no quería, sabía el francés, sabía un poco de inglés, y el francés lo conocía bastante bien, pero él exigía siempre que todo el mundo hablara español. No había manera de hablar otra cosa. Si querían decir algo que yo no entiendo, le decían quechua.
porque yo no tenía una palabra de quechua. Las condiciones de vida de los mineros bolivianos son difíciles, son duras. Entrar y perforar en una mina es una tarea que lleva un sacrificio gigantesco y cuesta finalmente la vida. El aumento de salarios, la situación de las palliris, el trabajo de los niños, la jornada de 8 horas, fueron las demandas y las reivindicaciones permanentes de un sector de trabajadores cada vez más politizado y consciente de sus derechos. Y yo diría que ese movimiento sindical que se fortalece, porque nace antes, pero que se fortalece en este periodo del que nos estamos ocupando, está a la altura del enemigo de clase al que debe combatir. Arrancarle un centavo de incremento salarial a un gigante como es Patiño necesita de gigantes en el movimiento sindical. Y por esa razón, ese movimiento sindical va a ser el protagonista central de la insurrección del 52. Esta confrontación no resuelta y en tensión permanente llega a un punto crítico en 1942. Allí, una manifestación de obreros que están reclamando un aumento del 100% de sus salarios a la mina Patiño van a ser brutalmente reprimidos por el ejército. Se conoció como la masacre de Catavi en los campos de María Barzola, donde murió precisamente una mujer de ese nombre. Mi padre murió en las minas sin curas ni protección. Olor a sangre minera tiene el oro del patrón. Han pasado ya muchos años desde que Patiño en 1947 intentara sin éxito volver con vida a Bolivia. Tantos de la tesis de Pulacayo y la confrontación de gran magnitud entre obreros y empresario. Tantos desde que ese empresario transnacional fuera nacionalizado en su propio país, pero no perdiera su poder. Han pasado ya tantos años desde la nacionalización de las minas. Ha pasado mucha agua debajo del puente que nos permite mirar éxitos y fracasos, crítica y elogio. Como decía Edgar Ramírez, Patiño no fue ni demonio ni ángel. Fue un hombre de su tiempo, con una visión de las cosas que generó consecuencias en esta historia sin duda desgarradora del desarrollo económico, político y social de Bolivia. En la década de los años 20, Simón Patiño se alejó de Bolivia para siempre. ¿Cuán lejos o cuán cerca estuvo Patiño de Bolivia? ¿Cómo podemos encontrar su personalidad y su vinculación con la tierra en las obras que dejó aquí? Sobre todo aquellas que estuvieron referidas a su vida familiar o al esfuerzo de acercarse en la construcción de grandes espacios para vivir, espacios que casi nunca utilizó, que conoció su esposa y conocieron sus hijos, que hoy conocen sus nietos y que hoy conoce Bolivia. En el momento de su máximo esplendor, Patiño construye monumentos en Bolivia para sí mismo, para su familia y para demostrar su poder y riqueza. El Banco Mercantil de Cochabamba tiene un departamento con aposentos trabajados en estilo japonés, persa, griego, ecléctico, un poco remedando los grandes palacios europeos. Hablaba de mi abuela, doña Albina, la quería muchísimo. Eso se ve en todo, porque la primera cosa que hizo cuando vivía aquí en el Banco Mercantil, en Cochabamba, iba los domingos con los caballos y las hijas y doña Albina y fueron a hacer un picnic en Pairumani. Cuando llegó dijo, bueno, esta pequeña casa la vamos a destruir y vamos a hacer una casa aquí grande al medio, que le llamamos Villa Albina, en nombre de su esposa.
La hacienda de Pairumani tiene un doble objetivo: el homenaje a su esposa Albina y la demostración de que es posible el desarrollo agropecuario de alto nivel. Compra ganado Holstein y Shorten, ovejas Berkshire, Yorkshire y Merino español, potros y yeguas berberiscos. Produce leche pasteurizada. Allí está Villa Albina y allí estaría también su mausoleo, el lugar que él había destinado para morir. En 1927 construye el Palacio de Portales, un palacio que trata de imitar lo que hicieron los grandes millonarios en Europa y América, más lujoso que su propia residencia en París. Irónicamente, no conoció jamás el Palacio Portales. Estuvo pocas veces en Pairumani y casi nunca en el edificio del Banco Mercantil. Pero en contraste, Bolivia está yendo hacia una línea revolucionaria. Ha llegado al gobierno en los años 40 el presidente Villarroel con el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Se crea la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y en 1946 la famosa tesis de Pulacayo. El texto dice: nuestra lucha contra los patrones es una lucha a muerte. Tenemos que armar a los trabajadores. Toda huelga es el comienzo potencial de una guerra civil y a ella debemos ir debidamente armados. No aceptamos tregua en la lucha de clases. Nuestro objetivo es la expropiación de los expropiadores. La tesis de Pulacayo está avanzando y adelantando lo que sería la Revolución Nacional y la nacionalización de las minas. Pero el multimillonario que pasa su vejez en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York tiene nostalgia de su patria. Y mi abuelo vivía en Nueva York en el mismo hotel que nosotros, en el piso 34, y nosotros éramos el piso 40. Era muy cariñoso. Me dijo un día: usted debe probar el vino, es bueno para la salud. Le damos media copa. Mi abuelo estaba furioso. Dijo, doña Albina dijo: no puedes dar vino a un chico, tiene 13 años solamente. Los miles de millones de dólares no van a compensar el deseo de volver al Valle de Cochabamba, donde quiere pasar sus últimos días. Le pide al médico ir a Bolivia. Para ello se traslada a Buenos Aires. Allí vive en el Hotel Plaza varios meses, con su familia, con sus hijos y con sus nietos. Y dijo: vamos a ir a Bolivia. Y el doctor Cosio dijo: pero don Simón, usted no puede ir a Bolivia. No vamos a llegar ni a La Quiaca. Su corazón no lo permite. A pesar de sus esfuerzos, Patiño morirá en Buenos Aires. El 20 de abril de 1947 muere mientras duerme. Su deseo, sin embargo, es volver al país. Un tren expreso contratado al efecto se traslada desde Buenos Aires hasta Cochabamba. Pasa por Villazón y la gente humilde del pueblo mira pasar ese convoy que lleva al hombre más rico de Bolivia a su última morada. En la Catedral de Cochabamba recibe el último homenaje eclesiástico y del pueblo. He ido aquí en 47 para el entierro. Era muy emocionante porque el pueblo lo recibió muy bien. Y es trasladado a Villa Albina, donde está su mausoleo trabajado en mármol de Carrara con obras de escultores italianos
que están trasladando un pedazo de Europa y Egipto al centro de Bolivia. Faltan todavía 5 años para que el 9 de abril de 1952 se produzca una insurgencia popular y para que el 31 de octubre de ese año se termine el superestado minero. Patiño, que intuía esa medida, nunca vio la nacionalización de sus minas. Yo no creo que esa fortuna se haya hecho por obra y gracia de una deidad, del diablo, ni por un ángel, sino por las circunstancias que rodeaban al negocio minero en la primera década del siglo XX. Patiño es un hombre de su época, un hombre de negocios, un hombre que se hace por su propia visión, pero esa visión está a contrapelo del país. Él quería mucho a Bolivia. Ha hecho esos palacios mucho más bonitos que los que tenía en Francia. Lo mejor lo quería por este país. Y ha hecho su mausoleo en Pairumani porque ahí quería terminar su vida. Me emociona mucho hablar de él porque este país no ha reconocido lo que ha hecho para Bolivia. Ojalá hoy día están comprendiendo que solo quería el bien del pueblo boliviano. Simón Patiño, el más grande industrial de la historia de Bolivia, concebido como enemigo por el Estado boliviano que hizo la revolución, admirado por el empresariado años después, hombre controversial, estuvo al lado del metal del diablo y con el estaño y ese metal vivió y murió. Tal la gloria, tal la tragedia de un hombre y un metal. Simón y Patiño, un sinónimo con el estaño, el metal del diablo. Un hombre que se convirtió a lo largo de los años en el más grande industrial nacido en Bolivia. Un hombre al que se confrontó con su tierra y sus intereses. Un hombre que fue capaz de construir un imperio y quizás no fue capaz de entender las necesidades más profundas de su sociedad y de su patria en cuanto a lo que él podía aportarle. ¿Puede alguien vinculado al capitalismo actuar de otra manera? ¿Puede manejarse desde el punto de vista de la ética otra visión en el ámbito de la empresa? Esa es una de las preguntas fundamentales y fue uno de los debates ideológicos a lo largo de todo el tiempo en que Patiño se desarrolló como uno de los gigantes de la industria mundial. Más allá de esos elementos está la paradoja, está el blanco y el negro, tan difícil de discernir. Uno no puede dejar de admirar al gran industrial, al más grande del país. No puede dejar de preguntarse con dolor por qué en ese contexto no apoyar más a una nación que tanto necesitaba y que tanto necesita. El juicio final sobre Patiño tiene otra dimensión, una dimensión que lo vincula al país. Lo que sí no podemos hacer es olvidarnos de su existencia. Patiño fue, sin ninguna duda, un hombre esencial para entender la Bolivia del siglo XX.
Compadre, una palabra que tiene gran significación en la sociedad boliviana y que tiene una representación simbólica de gran poder. En un caso específico, esa palabra se identificó con un nombre, Carlos Palenque Avilés. Una vida excepcional de un hombre que en un determinado momento de nuestra historia generó expectativas y capturó una parte muy importante de la sociedad boliviana, sobre todo el occidente del país, sobre todo el área andina. ¿Quién iba a pensar que ese cantante extraordinario, que ese charanguista verdaderamente excepcional, el número uno de los caminantes, se iba a convertir en una de las figuras más controvertidas y más importantes de la política boliviana? Es sobre la vida de Carlos Palenque que en muchos sentidos explica gran parte de lo que pasó en la Bolivia andina en la segunda mitad del siglo XX, de que vamos a hablar hoy día, o mejor, que vamos a relatar a través de las imágenes en una oportunidad en la que recordar una imagen y una persona representa recordar parte de nuestra historia contemporánea. Compadres y comadres, buenos días y buenas noches. Ese es el saludo que durante años de años el compadre Palenque les ha dicho en su saludo. Hoy el compadre Palenque hará su última tribuna libre, aunque no podrá hablar. No va a poder hablar el compadre, pero está con nosotros aquí en la tribuna libre, en su escenografía que tanto le gustó, donde se sentía cómodo, donde sonreía, donde lloraba, hasta cantaba con el pueblo. Aquí está el compadre Carlos Palenque. Huguito, por favor, quiero verlo al compadre Palenque. Queremos verlo al compadre Palenque. Estamos en esta tribuna libre que durante 29 años él nos ha acompañado. El compadre Carlos ha estado con nosotros en esta tribuna libre que ha solucionado tantos problemas, en esta tribuna libre que ha compartido tantos momentos gratos y de felicidad. Jefe, estamos en la tribuna libre contigo. No vas a hablar hoy, pero es tu última tribuna libre aquí, en tu casa, como decías siempre, en tu hogar, donde podías decir tus verdades, tus sentimientos, tu vida misma, donde lloraste más de una oportunidad. Esta es tu tribuna libre, jefe. Ya me ha contado su hija, A ver, puede ser que esté aquí, quizá, ¿no? Ahora queremos contarse, pero queremos ver. Aquí puede estar, quizá. Sí. Comadre, ¿usted cree? Sí. A ver, Martita, ¿dónde estará Martita? ¿La llamaremos? Ya. ¿Aparecerá? ¿Aparecerá, mamita? Queremos encontrar. ¿Qué dice usted, ahora, pero aparecerá la Martita? Hoy día queremos ver. ¿Hoy día quisiera verla? Sí. ¿Ahora mismo? Sí. A ver. Allí, mire, mamita. Pero ¿quién era este hombre, capaz de convocar a multitudes, capaz de ser amado y quizás también odiado en la misma magnitud? ¿Quién, ese hombre alrededor del cual se juntan todos quienes lo acompañaron durante 27 años en la tribuna que él fundó, en ese momento macabro, junto al cadáver de Palenque, para hacer la última tribuna, literalmente de cuerpo presente? Si tuve otro nombre antes, lo borró el tiempo. Me llaman el solitario.
montes y valles, por ahí yo voy. Solitario, solitario, me grita el viento. Palenque aprendería en su madurez de la soledad acompañada del poder. Pero en su juventud fue un enamorado del folclore, con una voz privilegiada, con una capacidad impresionante para la interpretación de instrumentos, particularmente el charango. Palenque nace en La Paz, un 28 de junio de 1944, hijo de un militante del movimiento nacionalista revolucionario y de una mujer tarijeña. Quizás de allí su gusto y su innata capacidad para la música. Antes de 1952, la música folclórica boliviana era simple y sencillamente un hecho marginal. La gente bien del país, entre comillas, no aceptaba esa música de indios. Fue precisamente el MNR que en 1956 organiza el primer festival de música indígena en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Y a partir de ese momento, una nueva visión sobre nuestra cultura musical. En los años 60 aparece un nuevo fenómeno, el mestizaje. Ahí está un instrumento como el charango, ahí está la música criolla. A pesar de ello, es todavía mirada por encima del hombro. Es todavía una lucha difícil con la música gringa, que tiene una influencia cada vez mayor en la juventud. En 1965 el folclore boliviano triunfa en Salta y Carlos Palenque está allí. Forma parte del grupo Intihuasi y luego crea junto a Pepe Murillo y Tito Piñarrieta Los Caminantes, quienes fueron sin duda ninguna los más importantes folcloristas bolivianos de la segunda mitad de los años 60, poco antes de la Peña Naira, también en la Peña Coritica, junto a Domínguez, el Gringo y Cabur, con esos discos famosos que se llamaron folclore. Era una explosión que había contribuido notablemente a la cultura popular boliviana. Dicen que no me quiere, eso no me importa. Dicen que no me quiere, eso no me importa. Tú me has querido, tú me has amado por toda la vida. Tú me has querido, tú me has amado por toda la vida. Pero Carlos Palenque no tenía solamente el don de la música, sino el de comunicarse con la gente. Lo descubre en su primera experiencia en radio, en Chuquisaca de La Paz, con La Hora del Chairo. Comenzaría una carrera impensada de éxitos. Hasta que llega en 1973 a la televisión con un programa que sería famoso, el Hiper Show. Los caminantes habían quedado en el recuerdo. La música era solo nostalgia. Ustedes lo conocen. Hugo Alvarado es el corredor del pueblo. Lo han visto triunfar en las carreras, lo han visto acercarse a la gente triunfante. Hugo Alvarado, de profesión mecánico, hombre sencillo y hombre querido por muchos. El Hiper Show es la génesis de una lógica que sería el secreto del éxito de Carlos Palenque. Comunicación alternativa, voz a los sin voz, el asistencialismo convertido sin embargo en una forma de descarga emocional de la gente que visita a quien todavía no era el compadre, pero estaba inventando la fórmula. Gente desamparada, los abandonados, quienes tenían problemas físicos o económicos o simplemente estaban en la absoluta miseria. El concepto de la comunicación popular que había inventado Raúl Salmón empezaba a ser llevado por Carlos Palenque a sus cotas más altas. Esto produjo una ruptura. En 1979 fue expulsado de la televisión y de Radio Illimani precisamente por un conflicto en el que Palenque se ponía al lado de una empleada abandonada que había sido embarazada por un patrón. El primer error del poder, que quiere sacarse de encima al personaje y lo único que hace es catapultarlo y darle más impulso para seguir adelante. Pero en 1979 se produce un paréntesis.
Palenque es hijo de un dirigente movimentista y probablemente por eso decide ser candidato a diputado por el MNR que dirige Víctor Paz Estenssoro, pero le va mal, no gana. En La Paz, entonces, la UDP era invencible. El 21 de abril de 1980 se produce un verdadero hito en la comunicación del país. Carlos Palenque compra una radio venida a menos, Metropolitana, y va a convertirla en la radio popular por antonomasia. Casi simultáneamente a la creación de la emisora, está allí, en el aire, la Tribuna Libre del Pueblo. Está todo listo en la Tribuna Libre, hay mucha gente que quiere expresarse con Y nace aquí un concepto fundamental para entender la relación de cordón umbilical entre Palenque y el pueblo andino, el pueblo paceño, el pueblo aymara, el compadrazgo. Esta institución de origen hispánico y de origen cristiano, que cobra una fuerza particular en los Andes, establece una vinculación indestructible entre los compadres. El compadre que es elegido para ser el padrino de los hijos, que es elegido para entrar en la familia, para no irse más. Pero el compadre Palenque es capaz de hablar de igual a igual con el patrón. Y por supuesto, los desprotegidos lo encuentran más como un padre que como un igual. Esa relación será fundamental para entender el significado de la palabra y para entender el sentido de relación emocional entre las partes. El 10 de mayo de 1985 se cierra el circuito del sistema RTP, Radio y Televisión Popular. Sale al aire oficialmente el Canal 4. Y entonces, lo que era solamente sonido se convierte también en imagen. La fuerza de ese sistema será fundamental en el futuro para la política. Pero lo estamos acompañando y estamos compartiendo quizá sus pensamientos y sus mayores preocupaciones. Como la preocupación de una comadre que ha llegado hasta aquí para hacernos conocer un drama familiar. Sí, se puede decir que ha sido así, porque a la edad de 4 años que yo tenía y mi hermanita 2 años, nuestra madre había fallecido. Por datos a otros familiares de mis padrinos, dijeron que no sabían dónde estaba, que no la vieron. ¿Cómo estará su hermana ahora? ¿Se habrá casado? No sabía. ¿Tendrá usted sobrinos? ¿Cómo será? ¿Qué será? La verdad. Y nosotros hicimos un llamado por Radio Televisión Popular y dijimos, ayúdennos, miren si las hermanas pudieran encontrarse. Sí, ¿usted quiere verla a su hermana? Quiero verla a su hermana. ¿En este momento quiere verla a su hermana? Sería hermoso. ¿Sí? ¿Quiere abrazarla a su hermana? Sí, ¿Y quiere darle muchos besos a su hermana? Sí, por Dios, ¿qué se llama ella? Juanita. Venga, Juanita. Venga, Juanita, por favor. Mire a su hermana. Mire a su hermana. ¿Cuántos años? Escuchar, pulsar las teclas más hondas del sentimiento, establecer una relación emocional intensa, generar la expectativa, establecer definitivamente un poder de lograr cosas que el común de los mortales no podía lograr. Así en la separación de tantos años de familias como en otros muchos temas. Pero igual, Carlos Palenque fue implacable con quienes lo atacaron, creó enemistades y definió luchas a muerte con sus enemigos. Enfrentamientos con Canal 6 y Javier Suazo, con Miki Jiménez, con Eduardo Pérez y Radio Fides, por supuesto cuando llegó la política, con cuanto político se le puso al frente. Para ello, manipuló, sin ninguna consideración, el medio de comunicación que tenía. Son nuestros enemigos. No nos dejemos confundir, no nos dejemos movilizar. Palenque tenía una idea muy clara del tipo de medio de comunicación que debía desarrollar. No era solamente la Tribuna Libre del Pueblo, sino todo el conjunto de la programación. Mientras los izquierdistas intentaban inventar el imposible de la comunicación alternativa desde las bases, Palenque lo estaba haciendo con un sentido populista. Por ejemplo, Sangre a raudales, el telepolicial. Una menor fue violada por un albañil que trabajaba en su casa. El autor, al calor de los tragos, hizo lo que quiso con su víctima. Este desgraciado, para su cometido,
hizo beber a la jovencita. O la magistral habilidad de su escudero, Adolfo Paco, que inventó sábados populares con su estilo. Se va la camioneta, señores, se va la camioneta.